Buenos días, mis hermanos. Gracias al Señor nos permite nuevamente esta oportunidad para estar ante ustedes. Este es un tiempo muy especial, tiempo muy bonito en el cual podemos saludarnos, podamos darle la gracia al Señor porque nos permite un día más de vida. Y esto es excelente, esto es maravilloso y esto es de darle la gracia, darle la honra y la gloria al Señor. Este día es el gran día del Señor. Este es el día en el cual nosotros nos sentimos contentos, nos sentimos felices, nos sentimos agradecidos. Y espero que esta semana que está iniciando y los días anteriores hayamos visto la buena mano del Señor obrando sobre nuestra vida. Y en esta mañana queremos honrar al Señor y lo vamos a hacer orándole a Él, dándole las gracias por un día más de vida que nos permite vivir. Donde usted se encuentre, donde usted esté, con quien esté, vamos a darle gracias al Señor este día. Oramos. Bendito Dios y Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias que hemos visto la luz de un nuevo día. Gracias que nos tienes con bien. Gracias que nos permites conectarnos con nuestros hermanos y edificar la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Mi Señor, que el nombre tuyo sea honrado hoy y siempre. Que tu nombre sea exaltado y glorificado en todo este universo. Y permite que cada uno de mis hermanos que nos están viendo en estos momentos sean edificados a través de tu palabra. Que la honra y la gloria sea para ti hoy y siempre. Muy agradecido queremos orar, sabiendo que en esta mañana nuestros hermanos están bien de salud. No ha faltado el pan en sus mesas y tienen nuevas energías y nuevas fuerzas para seguir en el camino que tú nos has trazado. Mi Señor, agradecido queremos orar esta mañana en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de Cristo. Amén y amén. Bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria,
ojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante que diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Gracias, mis hermanos, que hemos orado, le hemos dado gracias al Señor. Y esta mañana queremos hablar acerca de la universalidad del pecado. Como ustedes saben, la Biblia nos menciona en todo el escrito bíblico, todo ser humano comete pecados. Todo ser humano que se halla en pleno uso de su razón comete pecados y fomenta vicios. Esto es hábitos de pecado. La terrible condición del corazón humano nunca será reconocida por personas que la evalúan solo en relación con otras personas. Romanos capítulo 14, el verso 23 nos dice: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Deja bien claro este texto que la depravación es nuestra condición en relación a Dios primeramente, y de una manera secundaria en relación con nuestro prójimo. Nuestra rebelión contra Dios es total. En su total rebelión, todo lo que el hombre hace es pecar. La inhabilidad del hombre es someterse a Dios, y hacer el bien es total. Nuestra rebelión es totalmente merecedora de un castigo eterno. Nos lo demuestran la Biblia, la historia y la experiencia propia de cada creyente. Ya hemos dicho y hemos visto en lo que hemos leído anteriormente que la depravación del hombre es totalmente merecedora de un castigo eterno. Y esto lo demuestra la Biblia, la historia y la experiencia propia. Vamos al punto número 1, la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la universalidad del pecado? La Biblia declara explícitamente la universalidad del pecado, así como dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, el verso 21 al verso 22 del libro de Romanos. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Santiago asegura: porque todos ofendemos muchas veces, según Santiago 3:2. Y el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al verso 10, dice de la siguiente manera, dirigiéndose a los creyentes: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está
en nosotros. Y en Primera Reyes, capítulo 8, verso 46, la palabra dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. En el Salmo 143, verso 2 dice: porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Eclesiastés capítulo 7, el verso 20 al verso 29, la palabra dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Y hay una comparación de versículos que ustedes pueden hacerla en Proverbios capítulo 20, el verso 9. Mateo capítulo 6, el verso 12 al verso 14. Lucas 11:3. Romanos capítulo 3, el verso 10, 12, versículo 19 y el versículo 20. Y Gálatas 3:22. La Biblia, en el punto número 2, declara la común condición, a menos que uno crea de verdad en Jesucristo como el Salvador personal de su vida, pues el mundo entero yace bajo el maligno, según nos dice el apóstol Juan en el capítulo 3, verso 15 al 21 y el verso 36, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, según nos dice 1 Juan capítulo 5, el verso 19. Número 3. ¿Qué nos expresa la Biblia? La Biblia nos habla acerca de la expresión universal, necesidad de redención, conversión, regeneración y arrepentimiento del hombre pecador, juntamente con la fe en la persona de Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 4, el verso 12, capítulo 17, verso 30 y el capítulo 20, el verso 21, la palabra dice de la siguiente manera: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de la ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. A los judíos y a los no judíos deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y comparen esta porción de la palabra que leímos con Marcos 16:16, San Juan capítulo 3, el verso 3, verso 5 y el verso 16, San Juan capítulo 6, el verso 50 y San Juan el capítulo 12, el verso 47. ¿Qué nos dice la Biblia en el punto número 4? La Biblia ataca la autosuficiencia. Hechos 10:35 nos dice de la siguiente manera. La Biblia dice: sino que a él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. En Mateo capítulo 9, el verso 12 y el verso 13 dice lo siguiente: al oír esto, Jesús le dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan
y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. San Juan, el capítulo 9, el verso 41, Jesús le respondió: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece para siempre. Punto número 5. ¿Qué dice la Biblia acerca de la universalidad del pecado? No admite perfección absoluta en esta vida. Pues la perfección de que se habla en San Mateo, el capítulo 5, el verso 48, por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Es una condición inicial necesaria para ser verdadero creyente. En comparación con el capítulo 19, el verso 21 de Mateo, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y síganme. Y paralelos a esto se encuentra en Filipenses, el capítulo 3, verso 12 al verso 15. No que lo haya alcanzado, decía el apóstol Pablo, ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sintís, esto también Dios lo va a revelar. Y en el capítulo 2 de 1 Corintios, el verso 6, ahí habla acerca de la madurez. El término perfecto que habla la Escritura habla de alcanzar madurez, sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. El apóstol Pablo coloca esta expresión que Jesús la dijo anteriormente acerca de la perfección, y Pablo lo menciona como la madurez en la vida del creyente. El punto número 2 nos habla acerca de la historia. Recuerden que estamos hablando acerca de la universalidad del pecado. Ya dijimos anteriormente qué menciona la Escritura, qué menciona la Biblia acerca del pecado. Ahora vamos a ver en este punto 2 la historia. ¿Qué menciona la historia acerca de la universalidad del pecado? Número 1. La historia nos presenta la práctica universal del sacerdocio y del sacrificio, ya desde lo más remoto, de la más remota antigüedad, lo que denota la conciencia de una común indignidad y culpabilidad, por lo que se cree necesario aplacar a Dios o a los dioses, porque en aquel entonces también la gente, y a través de muchas culturas, tienen diferentes dioses, y nosotros como cristianos tenemos un solo Señor, un solo Dios, una sola fe. Nos dice que todo hombre sincero ha confesado esta universal culpabilidad. Eso nos dice la historia, que el hombre tan sincero ha confesado su propia culpabilidad. Dice un proverbio chino: solo hay dos hombres buenos. El uno ha muerto ya y el otro no ha nacido aún. Por eso acostumbramos a decir: no hay nadie perfecto, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que entienda. Y eso también lo vamos a ver en el capítulo 3 de Romanos. Todos tenemos nuestros fallos. Séneca decía lo siguiente: todos somos malos. Lo que uno echa en cara a otro, lo encontrará en su propio seno. Cicerón decía lo siguiente: la naturaleza nos ha dado tenues chispas de conocimiento, nosotros las extinguimos con nuestras inmoralidades. Ya en la era moderna, Shakespeare, en su drama de Enrique VI, dijo lo siguiente: guárdate de juzgar, pues todos somos pecadores. El gran pensador alemán Goethe añadió lo siguiente: no he visto cometer ninguna falta que yo mismo no la pudiese también haber cometido. Mis hermanos y amigos,
Aquí lo que estamos viendo en lo que hemos leído, que la misma historia nos da la evidencia. La misma historia da como evidencias prácticas de la universalidad del pecado. Si aquellos hombres claramente decían que eran pecadores, ya la Biblia anteriormente ya lo había nombrado. En el punto número 2 vimos claramente que dice la historia acerca de la universalidad del pecado. Y en este punto número 3 vamos a ver la propia experiencia del creyente, que nos enseña que solo por la gracia de Dios podemos hacer algo bueno. El segundo concilio de Orange en el año 529 declaró con palabras de Agustín de Hipona lo siguiente: nadie tiene de suyo sino mentira y pecado. También es cierto que hay una gracia común que se ofrece a todos, pero en este caso, Primera de Juan 1:9 nos habla del perdón de familia. Y en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 al verso 4, verso 5, la palabra dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, para que el pecado sea sobrepujado por la gracia, según Romanos 5:20. El mismo Agustín de Hipona decía también: no hay hombre que no sea capaz de caer en el mismo pecado que cualquier otro hombre, si lo deja de su mano el que creó al hombre. La parábola del hijo pródigo nos demuestra al honesto hermano mayor como un calculador y un envidioso, según el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, el verso 25 al verso 32. La palabra dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Y se enojó, dice, se enojó por haberle recibido bueno y sano, y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me han dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, era perdido y ahora es hallado. Dice Selye, un escritor: ninguna virtud está a salvo a no ser que posea entusiasmo. Mientras que los más piadosos se reconocen pecadores, la pretensión de bondad en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, según nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18, el verso 19 al verso 14. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy las gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Indicio de soberbia espiritual que lleva a caídas no tan espirituales. Strong refiere un pensamiento de Resaus cuando dijo, dirigiéndose a Dios, eterno Señor, el alma que te devuelvo está tan pura en este momento como lo estaba cuando salió de ti. Hazla partícipe de tu felicidad. Y sin embargo fue un hombre lleno de vicios. Igualmente, el almirante inglés H. Nelson, después de recibir la herida mortal en la batalla de Trafalgar, afirmó, nunca he sido gran pecador. Lo cierto es que aquel preciso tiempo estaba viviendo en gran adulterio. Mis hermanos, hemos visto tres puntos esta mañana. Número 1, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la universalidad del pecado? ¿Qué nos enseña la historia? ¿Y qué nos enseña la experiencia de los cristianos? Y lo que estamos viendo claramente en la propia experiencia, tanto la historia como la Biblia misma, encierran a todos bajo la condición de pecado. El pecado es tan universal y el ser humano no le vamos a encontrar indicios de bondad, a menos que Cristo sea el que regenere, sea el que salve, sea el que limpie, sea el que transforme esa vida de ese hombre pecador. De lo contrario, la Biblia lo culpará. De lo contrario, la misma historia lo culpa. De lo contrario, la propia experiencia del hombre lo cataloga como un pecador. Solo por la gracia de Dios podemos hacer algo bueno. De lo contrario, el hombre camina sin Dios y sin esperanza. Y lo que le espera el día de mañana a una persona separada totalmente de Dios es la muerte eterna. Pero nosotros, como cristianos, como hermanos en Cristo, debemos de afianzar nuestra fe, debemos de conectarnos completamente con el Señor y estar plenamente conectados con Él a cada momento, a cada instante. Que nuestros pensamientos sean los pensamientos del Señor. Como la palabra claramente dice, llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, porque el pecado está tan latente en la vida nuestra como seres mortales que nos va a dirigir a hacer cosas indebidas. Pero gracias al Señor por su poderoso Espíritu Santo que habita en mi corazón y habita en su corazón y resiste al hacer lo malo. Él quiere que hagamos lo bueno. La experiencia de un creyente es considerarse limpio, separado, viviendo una vida en santidad, viviendo una vida de gratitud delante del Señor. Pero ¿qué de aquellas personas? ¿Qué de aquellos que juegan con su propia espiritualidad? ¿Qué de aquellos que juegan con su propia religiosidad? Que dicen estar en Cristo, pero con los hechos niegan al Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde de poder entender, de poder comprender que el pecado es tan universal y que el pecado está deteriorando al ser humano, lo está desfigurando al ser humano, al extremo que hoy en día lo que estamos viendo solo son completamente hechos muy abominables por el hombre pecador. Pero oremos para que muchas personas lleguen a conocer la gracia del Señor, lleguen a conocer a Cristo como el Salvador personal de su vida. Vimos la universalidad del pecado y vimos tres cosas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la historia? ¿Y qué dice la propia experiencia del creyente? Gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido. Y a Él sea la gloria hoy y siempre. Hermano, amigo, si usted todavía no se ha puesto a cuenta con el Señor, la palabra dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque hay un solo nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amigo, no desprecie la oportunidad que el Señor está permitiendo en este día. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación. ¿Por qué esperar otro día si este es el momento oportuno en el cual el Señor quiere entrar a su corazón, quiere sanar sus heridas, quiere limpiarlo, quiere darle salvación eterna, quiere darle salud abundante a su vida? Porque la palabra dice: yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. Lo contrario de nuestro adversario llamado Satanás dice: como ladrón, viene a matar, hurtar y destruir. Mi amigo, no desprecie el llamado, la invitación que el Señor le está haciendo en esta mañana. Y mi hermano, mi hermana, usted que me está viendo en esta mañana, afiancemos nuestra fe en Cristo. Pongamos bien nuestros cimientos en las manos del Señor. Fundamentemos bien nuestra vida a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de estarnos conectando por este medio y compartiendo el glorioso evangelio con otras personas. Maduremos nuestra vida en la relación con nuestro Señor. Que a Él sea la gloria hoy y siempre. Amén.